En la radio de la UNED, a través del canal.uned.es, nos acercamos también a otras instituciones, con el testimonio de profesores que visitan esta Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED. Un referente en la metodología de la enseñanza a distancia y virtual que mantiene convenios internacionales de cooperación en investigación y docencia con instituciones de diferentes países en todo el mundo, con los que promueve además la movilidad de profesores y estudiantes. Hablamos con la profesora Guadalupe Aleida Valenzuela Miranda. Ella es doctora en Educación, docente e investigadora de la Universidad de Sonora, en México, donde imparte la materia de Ética y Desarrollo Profesional. Está en la UNED en una estancia académica institucional y hemos aprovechado para hablar de valores, de ética, de deontología profesional en la formación del ciudadano del siglo XXI. Muy buenos días. Buenos días. Es un placer para mí estar con ustedes, intercambiar opiniones, vivencias acerca de esta estancia de investigación que realizo en la UNED, en el Departamento de Educación, a través del convenio institucional entre la Universidad de Sonora y la UNED. Hoy me toca hablar a mí en este espacio de un tema, pues yo creo que muy importante, como es la ética y los valores, y cómo en nuestra institución nos está dando resultado anotar en nuestras cátedras y en nuestros programas educativos, principalmente en los contenidos de todas las licenciaturas, que tenemos más de 47 licenciaturas en la universidad, y en todas se lleva como una plataforma común esta perspectiva de la ética y los valores como materia, ¿no? La Universidad de Sonora es una universidad pública, es una de las más grandes del estado de Sonora, las principales. Nosotros estamos trabajando con investigaciones pues muy importantes que tienen que ver con la ciencia y tecnología, y con apoyo CONACYT, con apoyo PROMED, que quiere decir los profesores que estamos dentro del programa de mejoramiento al profesorado PROMED, y los profesores que participamos en convocatorias públicas de CONACYT, que quiere decir Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Pues son las dos instituciones que nos dan apoyo económico o financiamiento para realizar las investigaciones dentro del cuerpo académico en el cual pertenezco. El CAEC-109 es el cuerpo de la División de Ciencias Sociales de la Universidad de Sonora, y estamos en el Departamento de Derecho. Pues este cuerpo, dentro del mismo está un grupo de investigación disciplinar, que es Centro de Investigación y Estudios en Ciencias Sociales, que es ahí donde nosotros laboramos con otros colegas en el Departamento de Derecho. Pues gracias por esa bienvenida, y continuamos para entrar a detalle, a explicar pues lo que es realmente importante para la sociedad, vamos a decir, abierta, y es una sociedad bastante grande, y que además una sociedad contemporánea, pues que estamos todos listos para entenderla, para comprenderla y sobre todo vivirla. Además que tenemos que estar todos en sintonía en esta sociedad intercomunicada, global, multicultural. Por eso le agradezco que nos haya hecho este apunte de la Universidad de Sonora, una de las universidades más importantes en el ámbito, no solamente mexicano, sino en el ámbito iberoamericano. Y bueno, aprovechamos su estancia aquí en la UNED para conocer un poco más de todo el trabajo que desarrollan, de la ética, de los valores, de la deontología profesional. Me gustaría comenzar, profesora, por ver un poco cuál es la relevancia de esta materia en la formación universitaria, porque, como nos dice, es la materia que imparte en esas carreras en la Universidad de Sonora. Pues bien, como maestra titular de Ética y Desarrollo Profesional, y que pues tengo yo más de 15 años dando la misma materia, como profesor de tiempo completo y como investigador, yo quisiera empezar por algo pues sencillo, decir que el propósito de este curso, de este programa que imparto, es más que nada ofrecer un espacio para la reflexión, la crítica colectiva e individual sobre lo que se estudia prácticamente.
pero sobre todo lo que pasa en la sociedad actual, no nomás lo que se estudia, porque hay que contrastar lo que realmente se estudia y lo que se hace en la vida cotidiana. Ello nos permite prepararnos para asumir una postura comprometida ante la realidad, nos permite un espacio de reflexión que nos promueva las condiciones donde se desarrollen sus habilidades cognitivas, sociales y valorativas, a fin de que les permita a los jóvenes universitarios asumir la responsabilidad ética, y lo subrayo, responsabilidad ética de sus acciones en los ámbitos individual, en el ámbito profesional y civil, porque eso es el objetivo de lo que es una clase de ética, que el alumno realice una acción responsable de ese quehacer cotidiano y asuma esa responsabilidad combinando los valores sobre todo, ¿no?, que se le han de enseñar a su paso por la escuela. Asimismo, es conveniente resaltar, María José, en este caso, el carácter de la diversidad como parte de nuestra cultura. Así, en esta perspectiva, pues no podemos perder de vista que los valores no son otra cosa más que la manifestación de esas preferencias, de esas jerarquizaciones, de esas necesidades y aspiraciones de, vamos a decir, de distintas comunidades humanas, y como tal están sujetas a los movimientos culturales que genera la misma sociedad. No sé si tú estás de acuerdo con ello, pero esto es lo que yo he sacado de muchas reflexiones, de muchas experiencias que he tenido al dar las clases, porque en el aula es donde uno realmente aprende y dice que forma y se hace el conocimiento. Eso es lo que yo pienso a través de los años, porque la experiencia pues me ha enseñado a esto. La verdad es que es un privilegio poder impartir una materia como esta, ética y desarrollo profesional, en una universidad pública. Pero en su opinión, ¿qué relevancia tiene la formación en valores, en la formación del ciudadano del siglo XXI? Porque quizás, aunque desde el ámbito académico sí se considera que es relevante, la propia sociedad no valora ciertamente esa formación en valores, o al menos parece que pasa un poco diluida, desapercibida. De hecho, sí coincido en lo que usted me pregunta. Pasa desapercibido la formación en valores. Es por esa, vamos a decir, falta de cultura, falta de atención de los padres, de los profesores, de los formadores, que se ha ido perdiendo la perspectiva fundamental en la enseñanza de los valores y la enseñanza ética. Esto pues causa prácticamente una preocupación constante para los formadores y para los mismos gobiernos, tanto de la iniciativa de los modelos educativos. Cuando hay que probarse, pues están preocupados. En el caso de México, está preocupado la Secretaría de Educación, la SEC, por buscar un equilibrio entre lo que es la planeación en valores, la formación en valores y la responsabilidad que tiene el profesorado, vamos a decir, profesorado del magisterio, que ha salido con la formación de cómo los programas educativos deberán darse, deberán aplicarse con los contenidos óptimos para mejorar esa enseñanza en valores a los jóvenes universitarios. Esa es una prioridad ya de los gobiernos y sobre todo del Plan Nacional de Desarrollo para las instituciones de educación superior, prácticamente. De hecho, ya Núñez lo había mencionado en uno de sus puntos estratégicos de cómo hacer para que las instituciones nos ayuden a formar este tipo de programas educativos con importancia en los valores. Yo pienso que los valores, si me das una oportunidad, es algo que se aprende en casa y que los profesores estamos simplemente para orientarlos, ayudarlos a que consoliden ese valor que en casa se nos enseña desde pequeñitos, y que los profesores vamos a
apoyar al alumno para que encuentre esa identidad, ¿sí? En los valores tanto sociales como democráticos y en la identidad individual como ciudadano, como mexicano o como cualquier persona. Eso es lo que yo considero pues trascendental. Le agradezco la aclaración porque yo creo que esto también nos ilustra mucho para nuestro ámbito, más aquí en España, donde pues estamos asistiendo desde hace años precisamente a esa polémica de la formación en valores, la formación para la ciudadanía, y es importante tener claro que la familia y la escuela tienen que estar unidos y conjugar esa formación del ciudadano del siglo XXI que empieza, como nos decía, pues en la propia familia, en el entorno más próximo. Y hay otro asunto que también compartimos a nivel internacional, es el tema de la formación en competencias. En Europa, pues en ese amplio marco del Espacio Europeo de Educación Superior, llevamos ya unos años pues trabajando en los planes de estudio universitarios, enmarcando esos planes dentro de un sistema de competencias, una serie de competencias que bueno, están muy definidas y cada universidad, cada institución pues enmarca sus planes de estudio en ese gran marco de la formación en competencias. Me gustaría su opinión porque también corremos el peligro en algunos casos de llevar a la universidad hacia un plano más mercantilista y quizás olvidemos también esos principios, esos valores, esa ética que bueno, forma parte también de la formación de un universitario. Claro, por supuesto. Y también preocupada como ustedes, ¿no? El plan de competencias es un programa que se ha realizado en la Universidad de Sonora hace algunos años. Se está implementando en algunos programas de licenciatura. De hecho, la misma institución ha asumido el modelo por competencias. Antes nosotros teníamos el modelo tradicional, pues, que como es una universidad tradicional, presencial, en todos sus, vamos a decir, 95%. Ahorita, claro, el otro 5%. ¿Y por qué no? Porque ya estamos incursionando en lo que es ese 5% en la modalidad virtual. Pero volviendo a las competencias, este modelo por competencias que nosotros estamos manejando, pues estamos tratando de cambiar los planes educativos de todas las licenciaturas para mejorar la enseñanza y trabajar precisamente lo que está pidiendo el mercado para la oferta, para poder ofrecer a la sociedad, pues vamos a decir, profesionistas competentes de acuerdo a lo que se está necesitando para el empleo. Y esto principalmente se está dando en varios departamentos de la institución. En el departamento de Derecho ahora mismo se está trabajando en el diseño curricular de lo que serían el modelo de competencias. Precisamente formo parte de esta comisión para la evaluación del plan de estudios de esa licenciatura y ahora estamos nosotros en una fase casi terminal. Para este septiembre ya entregamos resultados de lo que va a ser, vamos a decir, la adopción del modelo de competencias en ese programa de licenciatura en Derecho, pero así existen otros más que se tiene que trabajar, se tiene que sentar bastante tiempo a reflexionar qué necesitamos cambiar, qué es lo que tenemos bien, qué es lo que estamos mal y hacia dónde queremos nosotros vamos a decir, llevar a la oferta, qué es lo que debiéramos nosotros ofrecer como servicios a estos jóvenes universitarios para su quehacer profesional y qué contenidos hay que abordar, qué tenemos que cambiar en cada unidad, en cada contenido temático y en cada profesión. Pues hasta ahora, como le digo, hemos estado trabajando en ese diseño curricular, pues que ha de cambiarnos la visión de la educación tradicional a la por competencias, que también es novedad, es nuevo en nuestra institución. Es importante, yo creo que reflexionar, como nos decía, en lo que tenemos bien, en las mal. cosas en que efectivamente, pero también el rescatar todo eso que se ha venido trabajando durante años en la universidad, digamos, tradicional,
unir a eso las competencias que se requieren en esa interacción entre universidad y sociedad. Por supuesto, abrir esas vías de profesionalización de los estudiantes, pero también lo que antes nos apuntaba, mantener esa ética, esa deontología profesional, que a veces se puede perder un poco cuando estamos inmersos pues en esa parte, digamos, más de competencias profesionales, técnicas, y descuidamos un poco esas otras competencias más vinculadas con la ética y los valores. Es importante tenerlo en cuenta. Estamos hablando con la profesora Guadalupe Aleida Valenzuela Miranda de la Universidad de Sonora en México, y hay otro aspecto que nos ha mencionado, profesora, y es el tema de la virtualización, ese 5% que se va ampliando poco a poco, y sé que otra de las líneas de trabajo suyas y de su departamento es precisamente sobre las tecnologías de la información y de la comunicación, tanto en la docencia como en la investigación como en la gestión. Me gustaría que nos hablase de estos aspectos. Pues con mucho gusto, me encanta la manera de que aborda la temática y que quiere que yo le cuente todo, pues está un poco difícil porque la verdad es tan abundante, hay tantas cosas que platicar, María José, que a veces me quedaría corta, le digo. Pues bien, mira, en primer lugar, el 5% de lo que estamos haciendo, que vamos hacia una universidad virtual, le llamamos univirtual, que es esta nueva modalidad que se pretende tener una matrícula pues bastante amplia en este año. Hace 2 años que se empezó aproximadamente a trabajar en la educación a distancia y virtual. Hasta ahora solo la licenciatura de Trabajo Social se ha puesto en marcha, y la clase específica de Ética y Desarrollo Profesional, que son clases o cursos que se llevan en línea y como una manera de pilotaje, de como haciendo un piloto para ver cómo y vamos quedando o vamos haciendo las cosas bien para después ofrecer a lo largo del año las otras materias con los contenidos adecuados, y para ello se requiere pues formación. Formar al profesorado, se requiere cambiar los contenidos educativos para las materias que van a ser en línea, que son distintos a los contenidos de la educación tradicional. Entonces, se está trabajando con algunos especialistas, algunos con invitados de la misma UNED. A través de este convenio hemos invitado a profesores especialistas que nos han apoyado en estos cursos de educación virtual, y de ahí nos hemos agarrado, ¿no? De este modelo educativo que tiene la UNED, que nos ha parecido ad hoc, aparte muy bueno, novedoso, y aprovechamos ese convenio para seguir nosotros trabajando los cursos que nos faltan, porque todavía les cuento que es un 5% nada más, pero la idea es pues ampliar el panorama, porque hay gente adulta que no puede asistir a cursos presenciales o no tiene tiempo, pues ahí está la educación virtual. Por otro lado, en cuanto a las líneas que estamos manejando en lo personal, yo manejo 2 que están dentro del cuerpo académico donde pertenezco, que es el CAEC-109 del Departamento de Derecho. Mi primera línea es educación, nuevas tecnologías y currículum, que es la que más he aportado a algunas investigaciones, ¿no? Y la segunda es los estilos de aprendizaje, género y participación ciudadana. Son las líneas que tengo registradas a nivel nacional y con las cuales yo pues trato de hacer reflexiones, exponer algunas ideas y aportar, sobre todo en algunos libros de autoría, pues con estas temáticas, ¿no? Otra cosa que yo le quería comentar, que en este tenor son importantes las habilidades que desarrollan los jóvenes universitarios al momento de estar trabajando la perspectiva ética. Por ejemplo, a ellos les sirve este curso para la toma de decisiones y las propuestas de solución a problemáticas de su entorno, desde el punto de vista profesional y en base a sus propias convicciones, reconociendo la responsabilidad ética y moral como reflexión de las consecuencias de los actos de estos mismos profesionistas, ¿no? Y eso es bueno porque hace al joven madura, se determina, tiene una determinación, un criterio, sobre todo formamos para que ellos tengan ese criterio y esa madurez social,
pues que los ha de hacer brillar ante la sociedad actual. Van a ser los líderes que dirijan un país y sobre todo van a estar formados en valores como parte de la manifestación de su cultura, van a estar formados con un pensamiento crítico, que es lo que nos hace falta hoy en día, con una ética y vocación para su profesión, que eso es tan primordial. Y a través de este ejercicio de valores, también nosotros reconocemos la importancia de un valor, la tolerancia. La tolerancia es algo que nosotros debemos de valorar más. Esto, igual que el respeto, la igualdad, la colaboración, valores que se generan en un ambiente de integración y que nos hace a nosotros personas cada vez más humanos, mejores personas. Porque si yo comparo la ética que pretendo dar con la ética de Sabater, los dos queremos en esa misma perspectiva hacer que las personas sean mejores cada día. Y esto es un referente muy bueno porque queda en la historia de la humanidad, queda en el pensamiento y queda precisamente en el ejercicio profesional de cada persona. Eso es lo que yo pienso hasta ahora de este punto de los valores y de la ética. En cuanto a la pregunta acerca del cuerpo académico que me hacía. Sí, porque precisamente quería incidir un poco, bueno, vemos además en su currículum que ha sido además miembro organizador de todos los comités de los congresos mundiales de estilos de aprendizaje, precisamente, y bueno, tiene muchas publicaciones en este sentido. Hay también publicaciones, un libro suyo, Cómo hacer una investigación en ciencias sociales. Al hilo de lo que nos estaba comentando, me gustaría que también nos hablase un poco, pues, dentro de estas líneas de investigación que nos ha comentado y vinculándolo con las tecnologías de la información y de la comunicación, ¿cómo ve pues todo el tema de la ética y de los valores en el uso que se está haciendo de las tecnologías, especialmente de las redes, pensando en los jóvenes, muchos de ellos jóvenes universitarios, pero también jóvenes en general? Pues bien, hasta ahora siento que la aplicación de las TIC en la enseñanza ha sido un factor determinante porque a veces nosotros comprendemos ciertas situaciones, pero no llegamos a dominar hasta que uno ya aplica la experiencia en alguna tecnología. Por ejemplo, cuando nosotros trabajamos en el aula y no tenemos una pantalla digital y son pocas las que se tienen, pues valoramos más esa iniciativa, ese apoyo a la tecnología, porque no en todas las aulas podemos encontrar un PDI o no en todas las aulas se podemos encontrar recursos como un cañón para las imágenes o recursos simplemente de instalar la internet en el aula y trabajar con su ordenador haciendo las múltiples tareas como alumno que tiene que hacer para acreditar un curso. A veces la tecnología hay que tener cuidado porque no todo lo que vemos en la red es bueno. Solo hay que trabajar aquella referencia que está indexada en alguna base científica. Solo hay que mirar aquel discurso, aquel artículo que viene ya, vamos a decir, punteado por una referencia seria. No hay que leer cualquier cosa en Google, para nada. Para mí es pérdida de tiempo, sinceramente, y ahorita el tiempo es lo que más vale. Entonces, cuando uno recomienda al alumno es que vaya al sitio adecuado y haga su búsqueda y su interpretación para que el recurso con el que trabaje sea el más óptimo y que no entregue una cosa que no se le pida o se le pida de una manera inconsistente. Es importante que a los jóvenes se les enseñe a trabajar en red, pero como un recurso, como una herramienta más, con un pensamiento crítico para que ellos puedan comprender, analizar y sobre todo
¿cómo le diría? Aprender de esa experiencia y que aporte realmente una enseñanza, que conozca una herramienta, que no suceda al revés, que no permita que la herramienta lo domine a uno como profesor o como estudiante, porque entonces ahí ya sería una pérdida de tiempo. Ahí lo que haces es perder tiempo. Ahí no estás aprendiendo ni a trabajar con tecnología, ni a trabajar con, vamos a decir, con el pensamiento crítico, para nada. Hay que hacer esas recomendaciones, hay que trabajar en la red y con mucho cuidado y con todo el respeto y el señalamiento del autor. Si estás leído un recurso, por ejemplo, un PDF en línea, y si tú no anotas la referencia correcta y te lo adjudicas como si fuera tuyo, pues entonces ahí ya estás cometiendo un error muy grave y no le estás dando tú el derecho de autor a quien merece. Y ahí hay que tener el cuidado de no copiar y pegar, sino hay que hacer la referencia, darle lugar al autor y sobre todo no creer todo lo que se escribe, sobre todo en Google. Google para mí no es lo más óptimo para la enseñanza, sinceramente. Yo consulto a Google para otras cosas, pero para que me enseñe a mí algo en contenido con un artículo, yo desconfío de Google, aunque le diré que es mi opinión, pero yo jamás recomiendo a mis alumnos que vayan a consultar a Google. Yo mejor le doy la liga indexada y segura de una base científica y de ahí quiero que me saques la interpretación y crítica del artículo que te señalo. No es que cualquiera escribe en Google y yo no soy cualquiera, usted no es cualquiera. O le gustaría a usted, le digo, que yo le diera cualquier mentira en el aula, cualquier argumento y usted me lo creyera, pues no, entonces no se vale. Es importante también entonces la formación de los estudiantes también para que sean capaces de manejarse con esas nuevas herramientas y sobre todo manejarse a través de Internet y sacar lo mejor posible de las redes y también de los buscadores que son útiles hasta cierto punto y nos pueden servir para cotejar, para comprobar y para consultar en determinados momentos. Hay una última cuestión, profesora, que me gustaría mencionar y es que es directora de la revista científica Reconstitución de Instituciones. Es una revista electrónica del Grupo de Investigación y Estudios en Ciencias Sociales en el que está inmersa. Me gustaría que nos hablase de la revista. Pues también aprovecho para invitarlos al público radioescucha y a aquellos interesados en escribir en esta revista. Aprovecho el medio así. Es una revista científica que coordina el cuerpo académico de Ciencias Sociales, CAET-109, y que trata temas regionales acerca de lo que es la cultura, la educación, temas de política dentro del mismo país, temas sobre investigaciones, reseñas, sobre todo, ¿no? De algunos documentos, proyectos, sobre todo vamos a decir, experiencias que han tenido, vivencias que pudieras contar a través de un discurso crítico o un artículo, una forma de ensayo que pudieras colaborar con nosotros en esta revista. Esta revista tarda, y voy a ser sincera, aproximadamente 6 meses en revisarte un artículo porque sí revisamos. Hay un grupo científico y editorial que se encarga de revisar los artículos conforme al formato que viene ahí en la revista. Hay un criterio para las normas de edición de los artículos y se respeta, ¿no? Y está formada por un comité multidisciplinario. Tenemos a gente de la Universidad de Barcelona, tenemos a gente de la Universidad de Chile, de Concepción, tenemos a gente de la misma UNED aquí como revisores científicos, tenemos a gente de la UNAM, tenemos un grupo colegiado pues muy bueno que nos apoya en esta revisión de los artículos. Es una revista de impacto a nivel nacional y es una revista con sus ISSN y además está en proceso de indización en bases de datos pues internacionales. Está en proceso porque apenas hicimos el trámite, pero ya estamos indexados en otras bases allá, ¿no? En México.
Pondremos un enlace en canal.uned.es a la dirección de la revista y, por supuesto, a la página web de la Universidad de Sonora en México, universidad en la que es doctora en educación y trabaja allí en el cuerpo que nos mencionaba antes, que es importante ese cuerpo académico, decir todas las especificaciones, porque es el cuerpo académico de Derecho, Participación Ciudadana, Anticorrupción, Educación, Desarrollo Humano, Comunitario e Institucional. De alguna manera, todas esas palabras, esos conceptos, pues encierran toda una filosofía en la que están trabajando desde la Universidad de Sonora. Muchísimas gracias, Guadalupe Alida Valenzuela Miranda. Y no me puedo quedar sin hacerle una última cuestión, porque durante muchos años se ha dedicado precisamente a dirigir programas de radio, programas de televisión en el estado de Sonora. Me gustaría que nos hablase también un poco de esa experiencia y cómo los medios de comunicación, ¿cree usted que se vinculan a todo este mundo de la universidad, especialmente pues en el ámbito en el que se mueve? ¿Hay una cierta colaboración? Porque la propia Universidad de Sonora también tiene su departamento de medios audiovisuales y una emisora de radio. Claro, por supuesto. La radio está en todos, ¿no? Es un medio muy importante para generar conocimiento, pienso yo, si lo aprovechamos y lo vemos desde ese punto de vista. Pues como exlocutora, locutora de radio XBHHQ, la radio Caminos en México, pues me ha tocado tener a mí la oportunidad de dirigir algunos programas educativos, sobre todo programas jóvenes para el público radio escucha. Antena Joven, que es un programa que yo manejaba antes y tenía la oportunidad de que los jóvenes universitarios de las diversas universidades participaran ahí haciendo su servicio social o teniendo una experiencia con un programa desde la universidad. Entonces, y eso hacía que los jóvenes tuvieran experiencia en radio y nos contaran de las vivencias que ellos tenían dentro de lo que es el campus universitario. Se hacían algunas entrevistas, algunas aportaciones de tanto de profesores como de alumnos y la sociedad en general acerca de lo que estaba pasando en ese momento con, vamos a decir, con el impacto de los medios educativos, principalmente el impacto de la radio, ¿no? Tanto en los jóvenes, en la misma sociedad, cómo lo visualizaban. Y eso era parte de lo que se hacía en ese momento cuando yo estaba en los medios, que me tocó pues un periodo de un gobernador, Rodolfo Félix Valdés, que estuve ahí casi 4 años trabajando en lo que es la radio y televisión, y esto pues era, como le diré, algo pues muy trascendental en el gobierno. Y a partir de ahí pues nosotros nos dedicamos a hacer investigación, ingresando a lo que es como mis primeros pininos en la educación. De repente me paro yo porque me invitan a dar una clase en un grupo, todavía lo recuerdo, de personas con más de 50, 40, hasta 60 años, y yo tenía 20 en aquel entonces. Ya no sé si, como le diría, salir corriendo del aula o regresarme a las aulas. Yo no sabía ya, porque eso lo recuerdo como una experiencia que me tocó cuando iniciaba en aquel entonces como joven universitaria, como locutora. Pero bueno, eso es aparte. Yo quisiera cerrar algo que sí me parece importante, ¿no? Porque esto ya es de mi vivencia, que no lo escuchen, ¿eh? Es algo que yo quisiera cerrar esta charla ya de manera formal, si me permite decir que la ética en tanto reflexión es eminentemente teórica, así la he sentido. Entonces, en ese sentido, la moral viene siendo como un referente a la construcción de la persona. Digo moral porque en la ética va dentro o junto con pegado la moral, porque si partimos de que la ética es una ciencia y tiene como objeto de estudio la moral, estoy obligada a definir qué entiendo por moral. Y entonces yo voy a hacer algo a compartir que este es donde la razón puede permanecer alejada de la emoción, en donde la libertad, la conciencia y la responsabilidad serán los ejes en torno a los cuales se desarrolla
la identidad de las personas morales. Ahí estriba la importancia de la moral, pues, y tiene que ver con la costumbre. Y los valores como cualidades de las personas humanas aspiran a ser universales, considero, porque para ello hay que encontrar pues un referente que nos permita fundamentar el sentido de la vida. Es importante considerar desde dónde y en qué sentido se puede hablar de valores. ¿Acaso la cultura es universal? Nos preguntamos. ¿Es una y la misma para todos? Pues ahí se las dejo a la reflexión. Ustedes me dirán si qué piensan respecto a estas preguntas de reflexión que acabamos de cerrar. Y agradezco al público su atención. Fue un placer estar esta mañana con ustedes y nos vemos muy pronto. Hasta luego. Muchas gracias, Guadalupe Aleida, y hasta una próxima ocasión. Guadalupe Aleida Miranda Valenzuela, docente e investigadora de la Universidad de Sonora en México. Sin distancias, una producción del Centro de Medios Audiovisuales de la UNED para el canal UNED, con enlaces de interés sobre los temas propuestos. canal.uned.es.